Hola mis amigos queridos, ¿cómo están ustedes? Les habla su concejal Alejandra Villegas. Una vez más vamos a realizar este programa en conjunto con Radio CIS y Chiloé Red Televisión, Canal 25. Hoy día vamos a continuar, me voy a acomodar aquí un poquito, vamos a continuar un ciclo que hemos estado, que empezamos la verdad en el mes de septiembre, un poco de acercamiento al sistema o acceso a la justicia en el fondo. Hemos pasado por varias instituciones del Poder Judicial, pero hoy día vamos a tener otro estamento que no depende del Poder Judicial directamente, sino que es independiente, pero que sí tiene relación con el tema justicia. Pero antes que eso yo les voy a contar a mis amigas queridas que hasta ahora están escuchando la radio, ¿cierto? Que hoy día no ando sola, ando con un guardaespaldas, tengo un guardaespaldas, pero hoy día no vamos a entrevistar al guardaespaldas, don Claudio Alvarado, que está por ahí, me anda solo acompañando ahí, cubriéndome la espalda, pero eso es totalmente aparte, ¿eh? No sé por qué habrá venido hoy día a cuidarme la espalda. Bueno, aparte de eso, les decía que habíamos comenzado un ciclo, un poco de acercamiento a la justicia. Hemos pasado por varios tribunales y varias instancias relacionadas con el tema judicial, y la verdad es que la Fiscalía la teníamos un poco pendiente, nos había costado un poco poder coordinar. Tengo que decir de que siempre hubo muy buena disposición para poder realizar este programa, pero por un tema de agenda obviamente no habíamos podido coordinarlo, así que tengo a mi lado a don Enrique Canales, él es fiscal jefe. Así es. De la Fiscalía de Castro, a quien le doy la bienvenida. Pues bienvenido, don Enrique. Fiscal, ¿cómo le digo? ¿Fiscal? Enrique nomás, no es necesario tanta formalidad. En primer término, un saludo a las radioescuchas el día de hoy. Y en segundo término, agradecer sentidamente la posibilidad que se nos da de compartir con ustedes un espacio en que vamos a poder tal vez aclarar muchas de las dudas que la comunidad en su conjunto tiene sobre cuál es esta labor y esta figura tan extraña, tan ajena, que es el fiscal. Cuando uno habla de un juez, inmediatamente en la mente aparece una imagen, aunque sea de caricatura, pero cuando se habla del fiscal, en realidad es raro, porque es una institución nueva. Así es, y bueno, como estamos en Chiloé y nos escucha mucha gente del campo, a veces igual se tiende un poco, bueno, no a confundir totalmente, pero en el campo, ¿cierto? La persona más cercana a la iglesia también se le llama fiscal. Así es. Pero es un fiscal totalmente distinto. Vamos a hacer esa distinción porque estamos aquí en Chiloé. Pero son mis colegas fiscales, pero que trabajan en otra área de la vida que es tremendamente importante. Así es, así es. Lo primero, ¿qué hace la Fiscalía? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta y la gran pregunta en realidad. Nosotros tenemos como Fiscalía tres funciones. La primera de ellas es investigar los delitos. Y esa función nosotros la cumplimos utilizando como medios investigativos la policía fundamentalmente. La policía de investigaciones, la policía uniformada, Carabineros de Chile, la Armada. Aquí en nuestra provincia hay que decir que la Armada cumple una labor de policía marítima tremendamente importante. Por cierto, también en nuestra labor están obligados a auxiliarnos todos los estamentos del sistema público, los hospitales, el servicio de salud en general, los colegios. Todo el mundo tiene que estar disponible por mandato de la ley a nuestros requerimientos y a prestar toda la colaboración que sea necesaria cuando nosotros estamos investigando un delito. A nosotros nos llegan las denuncias e instruimos diligencia a las policías, que son quienes efectivamente hacen la investigación en la calle. Es muy raro que un fiscal esté en la calle haciendo diligencia. Eso ocurre en delitos complejos, graves, pero por regla general quienes están trabajando en la calle de manera cotidiana son nuestros carabineros y nuestros oficiales de la PDI. Qué increíble, ¿eh? Uno, bueno, por la información que tiene, uno se imagina que solamente la Policía de Investigaciones y Carabineros están trabajando con ustedes, pero por ejemplo, claro, en el tema marítimo, cuando hay alguna muerte, me imagino yo, en el mar. La sustracción, temas súper comunes, cuando se roban boyas,
cuando hay ataques y roban choritos, por ejemplo, salmones. Todos son temas que a nosotros nos competen. El tráfico de especies que se encuentran protegidas, que se están en veda, todo ese tipo de materias eventualmente son conocidas por nosotros, y allí, por cierto, que la Armada tiene algo importante que decir y que hacer, tanto en materia preventiva como en aquella cosa que vemos nosotros, que es posterior al delito. Los fiscales no prevenimos la delincuencia, eso es materia de otras autoridades. Hay que partir con la idea de la autoridad local, alcalde, y allí va subiendo con las facultades que cada una de esas autoridades tiene. Pero nosotros no hacemos prevención. Nosotros, los fiscales, actuamos una vez que los delitos se cometen. Recién en ese momento nosotros comenzamos porque nuestro interés, que es el interés del Estado de Chile, es lo que yo he denominado el restablecimiento de la paz social. Es decir, si una persona comete un delito, porque los delitos son aquellas cosas que la sociedad considera que son graves, que son terribles, que no lo podemos aceptar, una imagen muy sencilla, el homicidio, no podemos matar a otras personas. Eso atenta contra la base de nuestra organización social. Bueno, al Estado le interesa que eso sea sancionado, porque es un grave atentado a la comunidad. Y para eso estamos nosotros los fiscales, quienes ejercemos ese rol en función del Estado. Hay otro rol que tenemos nosotros que cumplir. Este es el primero, investigar. Investigar, el primero. Entonces investigamos y para eso usamos todos los medios. Pero yo quisiera detenerme, Alejandro, ¿sí? un instante en ¿sí? esto de la investigación. Yo lo he dicho en otras ocasiones, tal vez las auditoras y auditores lo hayan escuchado también. Pero lo cierto es que las policías solas no pueden obtener resultados, o no podemos esperar que ellos tengan éxito en sus diligencias si no cuentan con la colaboración absoluta de la comunidad en su conjunto. Esto de la seguridad pública, a mí no me gusta hablar de seguridad ciudadana, porque ciudadanos son aquellos que tienen más de 18 años, no han sido condenados a pena aflictiva, etcétera, etcétera. Entonces dejamos un montón de gente fuera. Seguridad pública creo yo que es adecuado. La seguridad pública no es una materia solo de las autoridades que tengan que ver prevención o aquellos que hacemos represión, es decir, la fiscalía que investiga los delitos. Esto es una tarea de conjunto de la comunidad organizada. Pero además de la comunidad tener que organizarse para enfrentar los fenómenos delictivos y prevenirlos, que eso es importante, y conocer, además necesitamos nosotros de esta colaboración y que la gente no se desentienda de entregar información, de si una persona conoce algo, sabe algún dato, tiene alguna idea de lo que pasó. Para nosotros es tremendamente importante conocerlo. Investigaciones que son más difíciles, como por ejemplo tema drogas, que aquí es un tema no menor en la provincia de Chiloé. Lamentablemente, todos los delitos es lamentable que ocurran. Pero tenemos un problema con el tráfico de drogas en Chiloé. Y la única forma de hacernos cargo de ello es contando con la comunidad, que la comunidad nos tiene que avisar, nos tiene que alertar, nos tiene que decir. Con las drogas necesitamos eso, saber. Pero hay otros delitos, y pondría un ejemplo concreto de lo ocurrido aquí en Dalcahue hace varios meses atrás con el dentista colombiano, que nosotros nos encontramos con una víctima después de a lo menos 2 o 3 días que había ocurrido el hecho, sin tener ningún antecedente, con una investigación absolutamente en blanco. Sin embargo, hubo una acción directa. Recuerdo que yo me constituí en el lugar, trabajé con la sección de investigaciones policiales de Carabineros, los Carabineros de Civil, y avanzamos mucho, y efectivamente logramos nosotros esclarecer un hecho en el que al principio no teníamos ningún indicio. Pero eso fue fundamentalmente por la información que nosotros recibimos en los primeros momentos en que se fue encontrado este cuerpo. Las vecinas, 2 vecinas, un amigo, un niño que lo había visto, nos entregaron una serie de detalles que los policías los reúnen, y con eso a nosotros nos permitió seguir una línea, con una idea, una hipótesis, una posibilidad. Y esa posibilidad finalmente arrojó resultado, y hoy tenemos una persona imputada a este delito y prontamente habrá un juicio oral al respecto. De no haber contado con la solidaridad de la comunidad, en realidad el trabajo de la policía de encontrar esa información, ponerla a disposición nuestra y en base a eso poder intentar perseguir penalmente a estas personas para que reciban un castigo, se pone cuesta arriba. En ese caso se agradece, pero también uno tiene
el temor, yo me pongo en el lugar de la gente que nos está escuchando, que a lo mejor tienen antecedentes con respecto, tocamos el tema droga, con respecto al tema de drogas, a lo mejor dónde se vende, quién trafica, qué sé yo, pero la gente tiene, o cuando ocurre algún delito, cuando hay algún robo o algún hurto, ¿cierto? Pero la gente tiene un poco el temor de meterse en algún problema mayor, entonces después a lo mejor puede haber venganza y la gente tiene temor de hablar. Respecto de eso, yo quiero decir que es un mito. Ya. Esto del tener miedo, sobre todo aquí en la provincia de Chiloé. Ya, o sea, si estuviéramos en Arica y estuviéramos hablando de drogas, yo le encontraría toda la razón, Alejandra. Pero estamos hablando de Chiloé. Ya. Entonces, la delincuencia que nosotros enfrentamos aquí en Chiloé es una delincuencia local, no sofisticada por regla general y donde no existen bandas delictivas con niveles de organización como los que podemos nosotros observar en otras ciudades. A propósito de la droga, pienso en el norte, Antofagasta, Arica, Iquique. Nosotros tenemos en Puerto Montt un fiscal que debió ser trasladado desde Arica, y él era un fiscal que se dedicaba al tema drogas allá, y a propósito de una escucha se descubrió que había una planificación de un atentado contra su vida, y ese fiscal debió ser trasladado con su familia y estaba trabajando en Puerto Montt. Claro, en esos lugares sí, Concepción, Valparaíso, Santiago por supuesto, pero en Chiloé no. En Chiloé es distinta la realidad. No tenemos esas bandas organizadas, peligrosas, con una serie de recursos para poder, por ejemplo, vengarse o hacer algo así. Voy a cumplir 14 años de fiscal. Estoy desde el inicio de la fiscalía en la región de los lagos, y en todo este tiempo, que lamentablemente debo decir han sido miles de investigaciones que han pasado por mis manos, muchas de ellas muy graves por la especialidad que yo tengo. Yo me dedico a los delitos violentos y me dedico a los delitos sexuales. Fundamentalmente, nosotros somos muy pocos los fiscales, no podemos actuar exclusivamente con la especialidad, pero fundamentalmente esas son las mías, y los delitos más complejos de esa naturaleza, violentos y sexuales, tengo que asumirlos yo. Y en todo este tiempo, en esos delitos complejos, estamos hablando de homicidios, violaciones, explotación sexual infantil, etcétera, nunca, en estos ya casi 14 años de ejercicio, nunca he tenido dificultades con un testigo a propósito de ser amedrentado. ¿Qué me dice a mí eso? Que no es una realidad local. Y además ahí enganchamos con la segunda función que tenemos nosotros, que es dar protección a la víctima. Ya, pero perfecto, ya. Yo iba a decir antes de dar a la, pero justamente tiene relación con el tema de dar protección, porque, o sea, mito no debería ser, pero yo creo que el temor igual está. Entonces me alegro que podamos tocar el tema, porque yo sé que hay mucha gente que a nosotros nos escucha y nos ve a través del cable, y yo sé que de repente tienen información con respecto a delitos, pero existe ese temor. A lo mejor la realidad es muy distinta al resto del país, pero el temor igual está. Así que qué bueno que toquemos ahora esa segunda función, que es el dar protección. Sí, respecto antes de entrar a eso, una idea sobre esto. Yo les voy a poner un ejemplo en otra localidad donde yo trabajé antes como fiscal. En una casa pareada entraron a robar. Quebraron un vidrio, se robaron todo, y era una casa pareada y estaba el vecino en la casa al lado. Y cuando fui a preguntarle al vecino, no, yo no escuché nada, no vi nada, no supe nada. 3 meses después le robaron a este señor, y el vecino, que había sido víctima antes, cuando le fuimos a preguntar, no, yo no escuché nada. Ese es el punto. Y vuelvo sobre la idea. Si este combate a la delincuencia, al que tanto se habla, que se usa como bandera en tantos lugares, lo cierto es que es una tarea de todos. Porque los malos, por decirlo de alguna manera, no son más. Son más aquellos que trabajan, que están insertos en la sociedad, que son un aporte, que estudian, que piensan en el futuro, que quieren tener una vida mejor. La inmensa mayoría de las personas que integran la sociedad es gente de bien, que quiere surgir, que quiere progresar y que quiere lo mejor para sus hijos, sus nietos, etcétera. Entonces, aquellos que rompen la regla, aquellos que están en este margen y que se dedican al delito o que cometen acciones delictivas, en realidad son los menos. Y allí, ¿dónde podríamos nosotros decir? En drogas, claro, que parece haber mucho más temor. Bueno, en drogas existe la posibilidad de denunciar de manera anónima. Allí existen programas de gobierno que están establecidos, donde hay números de teléfono. Una denuncia anónima a nosotros como fiscales no nos sirve. Yo soy muy directo con eso, porque para tener yo un antecedente tengo que saber de dónde viene ese antecedente, cómo llega ese antecedente, para yo poder presentarlo a un juez
para obtener una condena. Pero lo cierto es que la policía, con estas denuncias anónimas, estamos hablando exclusivamente de droga, Sí, sí. con estas denuncias anónimas de droga, ellos pueden levantar información, y a propósito de ese levantamiento de información es que se inicia una investigación formal. Entonces en el tema de droga, menos aún, porque sí se puede transmitir esa información sin ningún temor, nada, porque nunca se va a saber. Y eso, como digo, se hace a través de de manera telefónica a un programa del Ministerio del Interior, entonces que lleva muchos años además. Denuncia seguro, creo que se llama, ese es más o menos el concepto. Sí. Pero es una cuestión distinta, que está en otro lado y que por lo tanto no hay que tener temor. Respecto de otras cosas, de otros delitos graves, bueno, este mismo homicidio es un homicidio brutal que ocurrió, fue espantoso. Bueno, pero la gente de temor de qué, de que alguien va a venir a matarlo, esto tiene una explicación. Los homicidios en Chiloé, aquí no tenemos sicarios. Nadie viene a matar a alguien a Chiloé porque pagado. No, eso no existe, eso es mito. Lo que tenemos acá son delitos graves de ocasión. Siempre hay un contexto, siempre hay alguna situación, algo gatilla la violencia, y eso se encuentra habitualmente cruzado por el consumo de alcohol, el consumo de droga y otra serie de cosas que confluyen. Entonces no está... Eso es, ahí también podemos desarrollar otra idea, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, etcétera. Tenemos muchos fenómenos que afectan a la provincia de Chiloé y que en realidad no son de esta delincuencia común, porque la delincuencia, cuando yo tengo la sensación que cuando se habla de delincuencia estamos pensando en los robos, pero el que maneja ebrio es un delincuente, y no solo un delincuente, sino que es una persona que pone en riesgo la vida de los demás. Entonces eso es grave, es tan grave como hurtar algo en el supermercado. Y es más, en mi juicio, una persona que conduce ebrio, poniendo en riesgo, y nosotros a menudo vemos noticias que tienen que ver con eso aquí en Chiloé. Por cierto que me parece muchísimo más grave que estas personas que en cualquier supermercado hurtan unos chocolates, ¿cierto? Y al final son detenidos por los mismos guardias. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces esta gente, cuando habla de la delincuencia, ojo, tenemos que tener conciencia de que estamos hablando. Los delitos sexuales, que es mi tema, los delitos sexuales se cometen al interior de la familia. Los agresores sexuales, los delincuentes sexuales son personas que tienen relación directa con las víctimas. Si no, no podrían realizar este tipo de agresiones. Ya me refería a los homicidios, ¿qué decir la violencia intrafamiliar? Estamos hablando en el espacio más íntimo y en que se presupone mayor seguridad para cualquier persona, la familia. Mayor protección, se supone. Exactamente. Y vemos que no ocurre, y esa es una situación delictiva que nos afecta y que es muy grave en Chiloé. Nosotros todos los días tenemos denuncias por mujeres golpeadas, algunos hombres golpeados, en general con lesiones menores, pero no es extraño encontrarnos con gente con graves lesiones. Entonces, es un tema relevante. Entonces, cuando hablamos de delincuencia, no hay que pensar que solo nos estamos refiriendo a aquellos que van a robar a las casas. Ese es un fenómeno difícil, muy difícil de abordar, donde se requieren muchos recursos, donde hemos tratado de trabajar y donde no nos ha ido bien. Eso es verdad. Pero ese no es solo el único fenómeno de la delincuencia, estamos llenos. Y aquí en Chiloé tenemos graves temas como la violencia intrafamiliar, como los delitos sexuales, que debo decir que nosotros tenemos, el Tribunal Oral de Castro, que es el que conoce todas las causas de Chiloé, porcentualmente es el segundo en conocer causas de delitos sexuales en el país. El único que nos gana en eso es el Tribunal Oral de San Bernardo, en la región metropolitana. Qué increíble. Que la comuna de San Bernardo tiene más habitantes que todo Chiloé. Y en Chiloé somos los segundos a nivel nacional en delitos sexuales, porque aquí hay un problema de base en la comunidad a propósito de estos delitos. Entonces hay que despejar y hay que tener claridad respecto a esto. Pero usted me planteaba esto de la protección. Esa es nuestra segunda labor. Proteger a la víctima y eventualmente a los testigos dentro de la investigación. Es a propósito que nosotros... Es solo dentro de la investigación. Una vez que se termina la investigación... Nosotros no podemos extender, nosotros no tenemos facultad y no tenemos recursos para ello. Claro, hay ocasiones en que nosotros extendemos la protección a determinadas víctimas un tiempo más, sobre todo víctimas en materias de violencia de género, donde el riesgo es muy alto. Entonces, aun cuando tengamos las causas terminadas, eventualmente en casos graves damos instrucciones para que la policía esté atenta, sepa que hay una víctima que eventualmente podría estar en riesgo para tratar de protegerla. Pero la protección del testigo
y de la víctima testigo, en tanto eso es lo que a nosotros nos interesa, que entregue su testimonio respecto a lo que ocurrió. La protección es mientras dura esta investigación. Y ahí nosotros tenemos una serie de pautas, herramientas para evaluar qué tanto es el riesgo que esta persona tiene. Y podemos llegar incluso a tomar a esa persona y trasladarla por algún tiempo a un lugar. Pero ¿en qué tipo de delitos se da esta protección? Me imagino que no en todos los delitos se protege a los testigos. Siempre estamos pensando en los delitos graves, delitos con pena de crimen, es decir, delitos que tienen una pena en el papel, en el código, en la ley, que supera los 5 años. Que no significa necesariamente que esa va a ser la pena asignada cuando tengamos un juicio. Eso puede bajar, puede subir. Pero todos los delitos que tienen más de 5 años, que son crimen, allí por supuesto que está el interés, el foco de la protección más desarrollado. Pero en materia de violencia intrafamiliar es donde la inmensa mayoría de nuestros recursos están destinados a la protección de personas en el ámbito de la violencia familiar. Que son víctimas de violencia intrafamiliar. Sí, así es. Ya, ese era el segundo. El segundo. Y el tercero, nuevamente volvemos a una cosa técnica, pasamos de la investigar, cuidar a la víctima, cuidar al testigo, y en la tercera, que es ir a juicio. Es decir, representar al Estado de Chile ante los tribunales para intentar que las personas sean sancionadas por los delitos que nosotros creemos que han sido cometidos y que tenemos antecedentes que prueban que existió el delito y que la persona participó en ese delito. Cuando nosotros alcanzamos a través de la labor investigativa esa convicción, en ese momento es cuando nosotros acusamos a alguien y pretendemos que un juez lo condene. Esa es la tercera función nuestra. Investigar, proteger, sostener la pretensión punitiva del Estado, se dicen bonito, pero ¿eso qué significa? Ir a juicio y pedirle a los jueces que condenen a las personas que nosotros consideramos que cometieron un delito. Ya, y una vez que ustedes van al juicio, está el fiscal, ¿cierto? Y en este juicio estaría el defensor público. Normalmente, sin perjuicio que la defensoría, si la persona tiene recurso o tiene un abogado de confianza, la defensoría la puede ejercer cualquier abogado. Pero la regla general es que la defensoría sea ejercida por los defensores públicos, quienes por lo demás, yo puedo decirlo sin ningún problema, son quienes más saben de esta materia. Esta idea del abogado de hace décadas atrás, que hacía todo, como el médico de cabecera que veía todas las enfermedades y a toda la familia, general. Eso ya no existe. Hoy la altísima especialización. Yo llevo 14 años solo dedicado al derecho penal y evidentemente mi nivel de especialización es altísimo. Pero hay un sinnúmero de otras materias que yo no conozco. Hay leyes, la ley de divorcio, las modificaciones a la legislación en familia, todas esas son legislaciones que fueron hechas después que yo estudié. Entonces, si yo tengo un interés, tengo que ir y revisarlas, pero yo me dedico a esto, claro, al derecho penal. Es como los médicos que tienen una especialidad, son psiquiatras, ¿cierto? Hoy día, no sé, aquí era un médico de rodilla, claro, no un traumatólogo, un médico de rodilla. Claro, y mira solo la rodilla y nada más de la pierna, absolutamente. Claro. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa. Los defensores públicos, que además, por regla general, es una atención de carácter gratuito. Aquí estoy haciéndole propaganda a la defensoría, no debiera yo hacer eso. No. Pero somos un sistema. Eso es importante que las personas lo comprendan. El Poder Judicial es parte del Estado, los jueces. La Defensoría es un servicio público que depende del Ministerio de Justicia. Equivale a Gendarmería, equivale al Registro Civil, al Servicio Médico Legal. Es un servicio público la Defensoría, tiene ese estándar. Y nosotros, como el Poder Judicial, somos un ente autónomo de rango constitucional, es decir, no tenemos jefe para arriba de nosotros. Claro. Pero estamos sometidos al control de los demás poderes, al control del Poder Judicial y, por cierto, al control de la comunidad. Eso no cabe duda alguna. Nuestro trabajo, por ser en general público, es conocido y es visto de una manera bastante más sencilla que lo que ocurría antiguamente. Claro, lo que pasa es que uno, entre tanto tribunal, la fiscalía, es normal que uno se confunda. Absolutamente. Yo me pongo en el lugar de la gente que nos está escuchando, chuta. Y bueno, y por eso un poco tratamos de hacer este ciclo de acceso a la justicia, un poco para hacer la diferencia y que la gente sepa y vea, ¿cierto?, cuál es la función de cada uno de ellos. Y por eso mi llamado, y para cerrar esta idea de la Defensoría Penal Pública, mi llamado siempre es que la gente confíe en la Defensoría Penal Pública. Ellos son mis contradictores en audiencia, pero son abogados muy técnicos que tienen una tremenda capacitación, sí, y que van a representar los intereses de las personas que son imputadas, es decir, que son aquellas que yo investigo, los van a representar adecuadamente, porque ¿qué le interesa al Estado?
que el proceso penal, la investigación de los delitos y las eventuales sentencias que existan estén basadas en una investigación seria, una investigación transparente y una investigación sana. Que sea sana, yo me estoy refiriendo a que no haya nada trucho, no haya, si me permiten, que no haya ningún chanchullo, que nos van a entender todo el mundo. Aquí no pueden haber chanchullos, no puede. Porque como es un sistema público donde tenemos que debatir ideas delante de los jueces, la posibilidad de hacer trampa está reducida prácticamente a cero. Se pueden cometer errores, por cierto, pero como es público este sistema, en realidad lo que se requiere es que esa investigación no tenga vicios. Y así el Estado pueda sancionar a quien nosotros estamos pidiendo con penas que sean proporcionadas. Ustedes en la prensa habrán visto un presidio perpetuo que se decretó hace muy poco, primero en la provincia de Chiloé y primero en materia de delitos sexuales. Hasta otras penas que son muy inferiores y que no se cumplen privados de libertad. Pero eso depende de lo que los jueces estimen, de claro, lo que nosotros le planteemos a los jueces, de los antecedentes que tengamos y fundamentalmente va a depender de la gravedad del hecho, sin duda. Bueno, tuvimos la suerte de hace un par de semanas atrás tener al defensor público, don Claudio Herrera, estuvo aquí con nosotros y que también estuvimos aclarando varias dudas. Pero conversamos delante con don Manuel, que está detrás de la cámara, a quien aprovecho de saludar y agradecer, que siempre tiene buena disposición de estar, ¿cierto?, acompañándonos. ¿Cuántos fiscales hay en Castro? Esa yo creo que es la pregunta. Yo además de ser fiscal jefe de Castro, tengo una labor de coordinación de la provincia de Chiloé. ¿Ya? Porque tenemos una realidad común y porque somos muy pocos. Nosotros en la provincia de Chiloé somos 5 fiscales. ¿En toda la provincia? En toda la provincia de Chiloé. 1 en Quellón, 1 en Ancud y 3 en Castro. Pero nosotros tenemos una 4ª fiscalía, que es la fiscalía de Quinchao, ¿ya?, que está en la ciudad de Achao. Sí. Y allí el fiscal de Achao es uno de los fiscales que trabaja conmigo en Castro. Porque no podemos hacer la cobertura. Y somos solamente 5 fiscales para toda la provincia. Y tenemos un ingreso de causas que bordea las 1800, esto estoy hablando promedio, 1800, 1900, hasta 2000, algunos años han sido sobre 2000 por cabeza. O sea, por cada uno de nosotros. Entonces, eso al año. Al año. Entonces ahí hay un tema también que es relevante. Los recursos disponibles que tenemos nosotros como Fiscalía de Chile no son óptimos. Eso es una realidad. Pero nosotros, por cultura organizacional, es decir, por la convicción que tenemos en lo que nosotros hacemos, no nos vamos a sentar en la cuneta a llorar porque nos faltan recursos. Lo que nosotros hacemos es ponerlo de manifiesto, porque la comunidad debe saberlo, las autoridades deben saberlo, pero nosotros ponemos en práctica todos los medios disponibles cuando se requiere. Así funciona. Ya, pero a ver, no me quedó claro. Son 5 fiscales en Chiloé, 1 en Quellón, 1 en Ancud y 3 en Castro. 3 en Castro. Pero eso incluye Quinchao. O sea, en Quinchao habría 1, que es el mismo de... El mismo, uno de los de Castro. De Castro. O sea, en el fondo, para Castro y el resto de las comunas quedan solamente 2 fiscales. En realidad somos 3 fiscales los que cubrimos Talcahué, Chonchi, Castro. ¿Kemchi? No, eso es Ancud. ¿Puqueldón? Puqueldón nosotros, Quinchao y Curacoebel. Perfecto. Para todas esas comunas, que es la gran masa de habitantes de la provincia de Chiloé, somos 3 fiscales. ¿La fiscalía funciona, se supone, las 24 horas del día? Los fiscales funcionamos las 24 horas del día. Los fiscales. Sí, porque ¿Cómo lo hacen, los funcionarios no podemos a nosotros, a los funcionarios, exigirles una ¿Solo los permanencia. Fiscales las 24 horas? Sí, nosotros funcionamos con un sistema de turnos, ya, que son turnos de una semana. Nosotros iniciamos el día viernes a la 1 de la tarde el turno, que se extiende hasta la 1 de la tarde del viernes siguiente. Durante esos 7 días, el fiscal que está de turno está con comunicación directa con todas las policías de la provincia. Eso significa que ellos tienen nuestro teléfono de turno, un número único, claro, digamos, con quien se comunican con nosotros. Nosotros debemos resolver todo lo que ocurra durante ese turno, durante esa semana de turno, y también constituirnos en los lugares si es que eso se requiere. Y al día siguiente tenemos que seguir funcionando con la actividad cotidiana dentro de la fiscalía. No podemos
Nosotros no tenemos compensaciones horarias. De hecho, en nuestra ley orgánica, la ley que regula el Ministerio Público, los fiscales tenemos una obligación de permanencia en las fiscalías de solo 3 horas. Entonces cualquiera diría, oye, fantástico, solo están obligados a estar en la fiscalía 3 horas. Pero la verdad es que lamentablemente nosotros, nuestras jornadas de trabajo nunca son inferiores a 10 horas y superan muchas veces las 12, 13, 14 horas. Pero por ejemplo, si hay un homicidio a las 3 de la mañana. Me tengo que levantar y tengo que ir. Ya, o sea, uno llega, ¿cierto? Hay que constituirse ahí, buscar la policía, Sí, ver, se van a discutir investigar. conmigo, se dan en directriz investigativa, empiezan. ¿Y qué pasa si hay otro delito, no sé, a las 8 de la mañana? Tendré que hacerme cargo del otro delito también. Ahora, cuando llegamos a las 8:30 de la mañana, bueno, ahí la fiscalía empieza a funcionar, de lunes a viernes. Pero si es fin de semana, no, festivo tampoco. Pensemos en fin de semana, por ejemplo. Fin de semana y festivo, pase lo que pase, el fiscal aquí en Castro está solo. Hay un fiscal para hacerse cargo de todas las diligencias y solo. Lo pregunto porque, bueno, no se sabe mucho de lo que se hace la fiscalía, pero sí igual hay antecedentes, algunos antecedentes generales, porque igual se informa, o lamentablemente a veces uno tiene que recurrir a la fiscalía por cualquier situación, pero y lo señalo porque muchas veces cuando a algún miembro de la familia le ocurre alguna situación, lo único que trata uno es de hablar con el fiscal, ¿cierto? Y si es un fin de semana... imposible. Claro, o sea, uno trata de hablar con el fiscal, porque en el caso, por ejemplo, cuando hay un cuerpo en la vía pública, por diferente, sea homicidio, sea suicidio, lo que sea, tiene que constituirse el fiscal en ese lugar. No necesariamente, depende de las circunstancias. Si es una muerte violenta, el fiscal va a estar ahí. Si no es una muerte violenta con participación de terceros, probablemente no. Perfecto. También es bueno hacer esa distinción, pero también dejarle claro a la comunidad, porque le ha pasado a uno también como autoridad, uno siempre trata de estar cercana a la gente cuando le ocurra alguna situación compleja, porque yo creo que no es la labor que lo señala la ley, pero uno tiene su corazón, ¿cierto? Y trata de hacerlo en la medida que puede. Y cuando uno se enfrenta a esta situación, trata de ubicar al fiscal, ubicarlo por aquí, por allá, y claro, se entiende absolutamente que si está de turno, es exclusivo y es de turno desde un viernes a otro viernes, por lo tanto, es casi imposible hablar con él. Sí, yo hace 14 años, y esto es lo anecdótico, hace 14 años yo pasaba de largo una noche y no había ningún problema, pero ahora 14 años más viejo, para mí hoy día es más difícil, sin duda. O sea, continuar al día siguiente después de una noche muy activa o una noche donde han habido muchos llamados, porque me llaman a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Si me llaman muchas veces, al otro día ya me cuesta más mover. Esto es una pega que tiene esos costos personales que son muy altos. Pero todos los que trabajamos en la fiscalía lo hacemos porque esta pega nos apasiona. Si no sintiéramos pasión por lo que hacemos, sería imposible sostener por todas estas complejidades. Hay un costo personal y hay un costo familiar. Mi hijo menor está en primer año en la Universidad de Santiago y él todavía me cobra que no fui yo a su graduación de kinder porque el papá estaba en la fiscalía. Claro. Y no lo acompañé a matricularse este año a Santiago porque el papá estaba en la fiscalía. Entonces, eso suena anecdótico y es una cuestión muy, muy íntima, muy personal, pero sí, hay un costo que nosotros debemos pagar que es alto, pero que se compensa por la satisfacción de este trabajo. Que a nosotros nos gustaría, sin duda, que los resultados fueran extraordinarios, que aclaráramos todos los delitos, que pudiéramos decirle a las personas que nos requieren, no se preocupe señora, déjelo en mis manos, caballero, vamos a estar bien, vamos a obtener un resultado. Pero eso sería mentirle a la gente, porque eso no es así. Y no es así porque, en primer lugar, no todos los delitos se aclaran. Eso ningún sistema en el mundo lo soporta. Siempre hay un margen de delitos que no se van a poder aclarar. Y también nosotros tenemos dificultades con los recursos disponibles, y eso es algo que yo no me he cansado de decir en cada ocasión en que he tenido tribuna por cualquier medio, como por ejemplo, o cuando yo he hecho mis cuentas públicas, y lo voy a seguir diciendo. Fue una fortuna que hace 1 año y medio, casi 2 años, se instalara una brigada de delitos sexuales en Chiloé. Entonces, es un avance gigantesco, pero nos sigue faltando policía experta. No tenemos otra policía experta.
es la única que tenemos de brigada de delitos sexuales. No tenemos policía de robo, no tenemos policía de otro tipo de delitos, no tenemos laboratorio, y todo eso nosotros lo tenemos que requerir del continente, con todas las dificultades que eso significa. Y además se produce un fenómeno que a mí me llama la atención y que me preocupa, y es que si ocurre un delito en Puerto Montt, lo cierto es que van a haber muchísimos más recursos disponibles en Puerto Montt que el mismo delito si ocurre aquí en Talcahué. No tenemos los mismos recursos. Y para acceder a esos recursos va a haber tiempo y otra serie de dificultades, el clima, infinidad. Y qué decir de una CIAT. La CIAT es la Subcomisaría o Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito. Eso es una lucha que yo vengo dando hace, yo diría que unos 4 años aproximadamente, donde en ocasiones hemos tenido que mantener el cuerpo de una víctima 1 hora, 2 horas en el suelo, y eso, en la vía eso pública, atenta contra la dignidad de las personas. Y nosotros no podemos olvidar que este trabajo, por muy técnico que sea, estamos hablando de personas. Quienes van a la fiscalía nunca van felices, y es obvio que no vayan felices. Claro, porque hay son víctimas, son testigos o son imputados. Entonces son personas que están participando de esta cuestión que es compleja y que en algunos casos puede significar incluso la libertad de alguien. Entonces, nosotros necesitamos recursos. Y ahí hay un tema, porque además tenemos que tratar a la comunidad con la dignidad que se merece, con la oportunidad que lo requiere y con la calidad que se nos exige. Porque debiera yo tener la capacidad de investigar un delito aquí con la misma fuerza o con los mismos medios que en cualquier parte de Chile. Pero eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de maximizar los recursos que tenemos disponibles. ¿Y de qué forma, por ejemplo, se podría, estoy pensando en el resto de las autoridades, se podría colaborar para tratar de ayudar para que estos recursos se aumenten? Obviamente eso está en el presupuesto de la Nación, me imagino, que le distribuye directamente a la Fiscalía Nacional, ¿cierto? Pero ¿hay alguna forma de que las autoridades también, otro tipo de autoridades, pudieran hacer presión para que eso se mejore? Bueno, yo creo que todas las autoridades locales debiera ser también una razón de preocupación aquello que tiene que ver con la pega que yo hago, la persecución de los delitos. El restablecimiento de la paz social no es una cuestión que ocurra porque lo queremos, es una posibilidad en la medida en que todos nos aboquemos a cumplir con nuestro rol de la mejor manera posible. Entonces, desde ese punto de vista, la invitación es que a todas las autoridades que me escuchen, que me han escuchado en muchas ocasiones, que esto lo acojan y que de ellos nazca la posibilidad de apoyar esto en los distintos lugares. Nosotros no tenemos, como somos un organismo autónomo, yo no tengo injerencia en el tema presupuestario del Fondo de Desarrollo Regional, por ejemplo. Son otras las autoridades que tienen que estar allí, que tienen que resolver y que tienen que plantear y poner sobre la mesa los temas importantes. Otro ejemplo, las cámaras de seguridad. No es raro que, claro, se instala la cámara, pero después no tenemos plata para hacerla funcionar, o se echan a perder y no hay plata para poder arreglarlas. Lamentablemente. Entonces es una realidad. No nos sirve nada tener una cámara si no funciona. Exactamente. Y claro, nosotros hemos ocupado grabaciones de cámara y nos han servido para acreditar la existencia de delito y para lograr que los jueces se compensan y condenen. Pero necesitamos el recurso. Entonces ahí hay un tema que es de la comunidad en su conjunto. Yo vuelvo a la idea original. Nosotros dirigimos la investigación la hacen las policías en el cotidiano, pero se requiere a la comunidad en su conjunto, se requiere a la vecina que tiene un dato, se requiere a la autoridad que puede hacer algo a propósito de la prevención o que puede promover mejores condiciones a propósito de estas materias que son tan relevantes. Se nos ha ido el tiempo súper rápido. Podríamos haber estado hablando, pero no sé, minutos y minutos más. Pero antes, podrá ser para otra ocasión. Yo feliz. Yo feliz también de poder tenerlo aquí, porque yo creo que son muchas las dudas y la gente agradece, la verdad, mucho. Bueno, por eso también la audiencia que tenemos. Pero antes de terminar, me gustaría saber por el tema de los plazos. ¿Cuánto tiempo ustedes se dan de plazo para una investigación? ¿Hay plazos? ¿O pueden ser, no sé, eternos? En este sistema nada puede ser eterno. De hecho, el sistema está diseñado para que las causas sean terminadas lo antes posible. Ya. Si nosotros imagínense ustedes, si tenemos un ingreso aproximado de 2.000 causas por fiscal aquí en Chiloé, imagínense si estuviesen abiertas todas esas causas de manera permanente, sería imposible.
Imposible. Entonces este sistema está diseñado, y está diseñado en el mundo así. Nosotros no inventamos la rueda en Chile. Esto es una copia, y es una buena copia. Tan buena copia es que las reformas a la justicia penal de Latinoamérica se están inspirando en nuestra reforma. Si bien ellos, la mayoría de estos países ya tenía este sistema establecido, no como nosotros que teníamos un sistema distinto, era con algunas prácticas o formas que han sido superadas por la nuestra, que la estamos exportando hoy día. Pero esto es algo que viene de Alemania, hay fondos de Alemania, y esto tenía que ver también con que Chile salió al mundo en un momento. Entonces había una exigencia de cambiar la forma en que se investigaban los delitos. Trabajando. Porque antes el Tribunal del Crimen, con todo el respeto que merecen los jueces del crimen, ellos hacían todo, y eso era un hoyo negro donde nunca se sabía mucho qué es lo que había. Y allí teníamos gente que estaba presa 7, 8 años esperando una condena, y los condenaban a 2. Entonces había un problema profundo y grave, con tasas de archivo de causas, es decir, causas no resueltas muy superiores a las que tenemos nosotros hoy día. Entonces no hay un plazo de investigación en la ley, salvo cuando nosotros hemos comunicado a una persona que la estamos investigando ante un juez. Eso es el primer acto en un tribunal que se dirige contra una persona que cometió un delito. Eso se llama formalización. ¿Ya? Una vez que se formaliza la investigación, el plazo legal máximo es de 2 años. Ese plazo una vez que se formaliza, es decir, vamos al tribunal y delante del juez de garantía yo le digo a este señor, mire, yo lo estoy investigando por este hecho que ocurrió en tal lugar, tal fecha, a tal hora, y pasaron tales cosas. Yo cuento una historia, una mini historia. Eso es un derecho que tiene el imputado para su defensa, el conocer qué es lo que yo estoy investigando. En el momento que yo formalizo, se fijan plazos. Como digo, ese plazo máximo puede ser de 2 años. Y esos 2 años va a depender de diversos factores. De la complejidad del caso, de la disponibilidad de medios, de las diligencias. Hay ocasiones en que nosotros, para obtener una copia, o sea, una prueba científica comparativa de ADN, nos hemos demorado meses y meses. Bueno, porque nuestras muestras viajan, van a Punta Arenas, después van a Santiago. Imagínense ustedes lo que significa eso, la dificultad que significa eso para los efectos de estar aquí en Chiloé y poder apurar las causas. Cuando no está judicializada una investigación, es decir, cuando no ha sido formalizada, allí no tengo plazo, salvo los plazos propios de un instituto que hay en la ley que se llama prescripción, y que es, una vez transcurrido una cantidad de tiempo, no se puede investigar porque la responsabilidad de las personas que cometieron el delito se acaba. ¿Cuántos años son? Depende, eso depende, va de los 6 meses hasta los 15 años, dependiendo del delito. Ya. La falta, el que se roba un chocolate, no, el que hurta un chocolate en un supermercado, eso prescribe en 6 meses, por ejemplo. Pero por favor, si lo están escuchando, que roba y viola, 15 años. Ya, va a depender del tipo del delito. Va a depender de eso, el tiempo que va a prescribir. Ahora, nosotros por mandato, por criterios de actuación a nivel de Fiscalía Nacional, de Fiscalía Regional, y por forma y diseño del sistema, esto todo está dispuesto para que las causas puedan ir terminándose lo más rápido posible. Y para terminar esa idea, en el sistema antiguo, es decir, antes del año 2003, que partimos aquí en la región de los lagos, sí, el 75% de las personas que estaban privadas de libertad estaban esperando condena. Hoy día, el 75% de las personas que están privadas de libertad están condenadas. Ahí hay una muestra concreta de lo eficiente que es este sistema. Claro, se habla que es un sistema garantista, que nada, pero yo también, cuando se dice eso, yo le planteo a la gente, si por cualquier motivo ellos o un ser querido se viera involucrado en un delito, yo estoy seguro que van a ser los primeros en querer que se resguarden la totalidad de los derechos, que no se abuse, que no se sea arbitrario, que no se maltrate a esa persona. Y eso es una regla, es un derecho humano, por lo tanto no es para algunos, es para todos. Así es. Si mi hijo comete un error, mi hijo mayor comete un error, y tiene que ser encausado penalmente, yo quiero que todos sus derechos se garanticen y que sea tratado en igualdad de condiciones como cualquier otro. Y eso vale también para la condición de imputado, porque a nosotros nos da lo mismo quién sea la persona denunciada. Nos da lo mismo si es una persona con poder o sin poder. Nos da lo mismo lo que hace. Nos da lo mismo el origen. Nos da lo mismo la nacionalidad. Nosotros lo que nos importa es que si conocemos de un hecho que puede ser delito, debemos intentar con los medios disponibles esclarecerlo. Esa es nuestra misión. Si lo logramos, es un éxito. Si no lo logramos, tiene que ser un incentivo. ¿Por qué no lo hicimos? Y un incentivo para luego poder decir, bueno, la siguiente vez tenemos que hacerlo mejor.
Perfecto. Ahora sí que se nos fue, abusamos del tiempo. Yo creo que quedaron varias cosas ahí dando vuelta, pero lo principal se aclaró, yo creo. Así que le vamos a tocar la puerta, fiscal, una vez más, vamos a coordinar otra fecha para hacer una segunda parte, ¿le parece? Feliz, yo súper disponible, agradecido además, porque esta labor de difusión nosotros no tenemos espacio ni tenemos tiempo para hacerlo. Entonces cuando ustedes nos invitan, nosotros venimos muy felices porque esta es una manera de poder comunicarnos con las personas y explicar esto, el detalle de qué diablos son los fiscales, para qué sirven los fiscales. Claro, ¿qué es una fiscalía? ¿Qué es la fiscalía? Que no es el mismo fiscal que decíamos que... Mis colegas fiscales religiosos. Claro, no. Los colegas fiscales religiosos. Muchísimas gracias, don Enrique. Le vamos a cobrar la palabra, así que en una próxima... A su disposición. En un próximo programa lo tendremos aquí nuevamente. Muchas gracias. A usted. Ojalá, amigos queridos, que esta información les haya servido. Me llegaron algunas consultitas, pero después, un ratito más le voy a enviar los mensajitos y para una segunda oportunidad vamos a poder aclarar igual algunas dudas, un poquito más profundas. Muchísimas gracias por su compañía. Les habló con el cariño de siempre su concejal amiga Alejandra Villegas.